En esa puerta de Southampton comenzaba el regreso. Pero el viaje, entre solemne, respetuoso y a veces rutinario, fue solo un pequeño tramo del camino. Un camino que empezó el 30 de marzo de 1793. Hace ya 200 años. Ese es Juan Manuel de Rosas, sí. Gobernador de la provincia de Buenos Aires, caudillo de la provincia de Buenos Aires, caudillo federal. ¿Qué más te puedo decir? Sí, lo que dicen los libros es bastante tendencioso, de acuerdo a quien lo escriba, te van a decir que es un dictador o que era un buen tipo. ¿De Rosas? Sí, de Juan Manuel de Rosas. Nada. Y lo que me enseñaba en la escuela, que era un tirano. Yo no pienso que es un tirano, fue un caudillo. Y también sabía que enfrentó a los ingleses y a los franceses. No sabemos nada. Nosotros vemos todo lo de afuera, pero lo de acá nada. Desde la óptica del momento en que vivió Rosas, pudo haber sido un buen gobernante para las necesidades de ese momento. Sé que fue gobernador de Buenos Aires, sé que fue un terrateniente, sé que fue bastante tirano. Recuerdo lo de Camilo Gorman. Más o menos esa es la visión que tengo de Rosas. Pienso que fue lo que hubiera sido para nosotros hoy en día Perón. Para aquella época Rosas fue necesario. A pocas cuadras de la Plaza de Mayo, en la actual Sarmiento, a la altura del 500, el 30 de marzo de 1793 nacía Juan Manuel de Rosas. Nos cuesta imaginar hoy, en el corazón actual de la City porteña, el ámbito colonial de aquel entonces. Rosas es un hombre de la llanura, es un hombre de un espacio de la Argentina, distinto desde el punto de vista de la producción, del paisaje, de la Argentina del oeste o de la Argentina del nordeste, ¿no es cierto?, de la Argentina del noroeste. Entonces, me gustaría decir cómo era la Argentina de la llanura, del litoral, en donde hay un mundo económico y cultural, pero más que todo en lo económico diferenciado del resto del país. Es la tierra de los hacendados, es la tierra de la estancia, ¿no es cierto?, de la ganadería, fundamentalmente la ganadería bovina, de la ganadería vacuna, con una característica en la provincia de Buenos Aires que no es igual en Entre Ríos ni es igual en otras provincias del litoral. Los estancieros generalmente vivían en Buenos Aires, ni conocían la estancia y no iban a la estancia. Y digo esto porque Rosas vivía en el campo, vivía en la estancia, a diferencia de lo común de estos propietarios que vivían en la ciudad y que tenían extensiones importantes en el interior de la provincia. Gajito tierno y fresco,
fresco recién mojado, gajito tierno y fresco recién mojado. Me estoy sintiendo el árbol ancho y buscado. No me ufano por esto, siento que crezco. A pesar del machete, rebroto fresco. Esto pertenece a todo el pueblo, es historia viva, es uno de los pocos lugares que queda donde realmente vivió e hizo de San Miguel del Monte la historia geopolítica del país don Juan Manuel de Rosas. Gracias a la buena voluntad del señor Otto Bember se firmaron los convenios correspondientes y allá por el año 87, yo era intendente también en esa época, se trasladó el rancho de la estancia de Los Cerrillos, donde estaba originalmente, hasta este lugar que para nosotros es un predio histórico, puesto que aquí no solamente existió el fuerte de San Miguel del Monte, ya por el año 1740, una de las primeras adelantadas, sino que posteriormente también salió la primera expedición al desierto en el año 1833, precisamente en este mes, en el mes de marzo. Fue un trabajo muy difícil, muy duro, técnicos muy importantes como el arquitecto Rillonier, empresas de mucha envergadura, puesto que esto se levantó tal cual está, con un cimiento prácticamente hecho todo en cemento armado, y se trajo prácticamente hasta acá a paso de hombre. Tardaron un día y medio desde Los Cerrillos hasta acá, y bueno, y hoy es patrimonio nacional. Mi cachorro. Volvé pronto a las casas, Juan Manuel. Tu amigo y compadre Terrero está esperando hace rato. Una corrida hasta los portones a ver quién gana. Seguro que gana Manuela. Qué distinto al campo donde vos haces respetar la ley. No habrá sido para echarme flores que te largaste a estos pagos. ¿Qué escondés bajo el poncho? Juan Manuel de Rosas dio a nacer en una familia de honda raigambre hispana. Su madre y su padre, provenientes de dos familias de origen rural, conformaron la personalidad de este hombre, pero a pesar de estas contingencias, don Juan Manuel de Rosas, al parecer, a los comienzos de su infancia y saliendo de la infancia y entrando ya quizás en la adolescencia, tiene problemas serios con su madre. Varias son las interpretaciones al respecto que se dan de estos choques de carácter y estos enfrentamientos que Rosas tiene con su madre. Unos hablan de que su madre lo acusa de que don Juan Manuel de Rosas se queda con vacas que él tiene que trasladar desde la estancia de sus padres, trasladar a Buenos Aires, y que él se queda con alguna cantidad de ellas, aduciendo que las ha perdido en el camino. En rigor, al parecer, la razón de este enfrentamiento tiene que ver con los gustos que ya don Juan Manuel de Rosas comenzaba a tener desde su pronta niñez. Es que su madre le había armado un destino para el joven don Juan Manuel. La madre quería ver a don Juan Manuel, lo quería realizar como un muchacho urbano, y dispuso que trasladarlo a la ciudad y que trabajara como dependiente en un comercio. En el Buenos Aires de aquella época, el Buenos Aires del año 1806, 7, 8, digamos en la primera década del siglo XIX, el prestigio social estaba dado por el comercio. Las mayores fortunas eran las fortunas adquiridas en el comercio. Ser ganadero era ser una persona de fortuna, un hombre de fortuna, una familia de fortuna, pero el prestigio social estaba dado por el comercio. Pues bien, hacia este rumbo, la madre de don Juan Manuel dirigió los pasos de sus hijos.
Bien, es aquí donde Juan Manuel no acepta el destino de ser comerciante, no acepta el de tomar contacto con la sociedad urbana porteña. Don Juan Manuel ha nacido para las tareas rurales, don Juan Manuel ha nacido para la rusticidad del campo. Nunca pensé que mi destino fuese la política. Me gustaba el campo donde eran míos la pampa, la hacienda, los caballos. Aprendí la lección de cosas que ofrecía la naturaleza. Jugué con los chicos indios partidas arriesgadas donde la paciencia y la astucia daban la victoria. Comprendí la tierra y sus habitantes. Y comprender es amar. «20 años y ya había poblado el sur de estancias prósperas regidas por instrucciones que debían cumplirse rigurosamente. Su fundamento era el orden, el respeto a la ley y la justicia igual para todos. ¡Ouija, paisano, ouija! Una Argentina ganadera y agrícola, digamos así, que es lo que caracteriza ese primer momento del adolescente, del joven, del menor de edad, que ya comienza a trabajar en el campo, que ya se hace cargo de Rincón de López I, que luego se asocia con Dorrego y con Terrero para producir carne salada, aquí en Barracas, al sur, en las Higueritas, por poco tiempo. Y luego la nueva sociedad con Terrero y Dorrego para comprar los campos de San Miguel del Monte, de este lado del Salado, que se conocerá como los Cerrillos hasta el día de hoy. Bueno, no solamente eso, sino también acá muy cerca, en el partido de La Matanza, la estancia San Martín, conocida como El Pino, y algunas otras, para todas las cuales, allá por el año 19, 20, don Juan Manuel va a escribir un libro muy interesante, que son las instrucciones para los mayordomos de estancia, que es una joya desde el punto de vista idiomático y que revela la personalidad de Rosas. Primero que todo, lo minucioso, lo docente, lo didáctico y también lo honesto. Cuando le marca a los mayordomos, pero le remarca, cuando cuenta en la hacienda, cuidado que no cuenta en la hacienda ajena. El caso de Rosas es uno de los casos más polémicos de nuestra historia. Es un ejemplo de la lucha permanente que ha habido en este país entre los argentinos y los argentinos no argentinos. Él es el más vivo exponente. Y en estos tiempos que vive la Argentina de hoy, por su constructura moral, por su defensa de los intereses nacionales, por todo lo que él hizo, que no quiero enumerar en este momento, constituye Rosas un ejemplo viviente para las generaciones de hoy, para la Argentina de hoy. Lo más grave, como te decía fuera de cámara, para mí lo más grave de Rosas es que dejó un modelo mesiánico muy peligroso, que después lo siguió varios políticos más adelante, y que ese espíritu de salvador, de que o yo o el caos, o yo, me parece que no ayuda a crecer, no ayuda a la madurez de un pueblo. Yo obviamente soy rosista, pertenezco, digamos, a la fracción roja de la bandera roja y blanca del radicalismo, soy federal. O sea, no solamente Rosas, sino todo lo que sea federal. No existe un radical que no sea federal. Y diría que ese es un tema que queda para una discusión, para ver simplemente cómo se va haciendo la historia argentina.
pero tenemos que estar por encima hoy por hoy como proyección con esto. Esto ya es pasado. Tenemos que tratar de emular de él lo que significó y el rescate que se hace de la soberanía, del principio del hombre como principio y como fin, de la patria defenderla de un extremo al otro como confín, digamos prácticamente hasta sus últimos confines, y rescatar la figura de Rosas, por ejemplo, en lo que dije recién, o hace unos momentos, en lo que hace a la expedición al desierto de 1833. Esa expedición no fue para matar a nadie, esa expedición fue para parar el malón y llevaron, independientemente de la soldadesca normal o de tropas, patricios, blandengues, se llevaron arquitectos, ingenieros, médicos para vacunar viruela, sacerdotes, Chiclana, que fue quien derramó este pueblo para hacer las mediciones como correspondían, agrimensores, inclusive una flota de barcos. No solamente fue militar, sino también científica. Bueno, yo tengo una posición clara y definida a través de toda la trayectoria de vida y además de las acciones, los trabajos, los estudios que he realizado sobre el particular. Rosas es un hombre que se niega a organizar el país, por lo tanto el periodo posterior a él se llama el de organización nacional. Es decir, durante su reinado, con la suma de, y digo reinado porque era el que mantenía la hegemonía de la Confederación entonces, Rosas nunca intentó la más mínima acción para organizar este país y esta república, mediante una constitución que todos sabemos lo que significa dentro de la vida institucional de una nación. Yo creo que tiene una gran vigencia la figura de Rosas, pero sobre todo tiene una gran vigencia por esta gran cisura que existe en todas las categorías culturales de los argentinos. Creo que estamos de a poco, después de este ejercicio democrático de los últimos años, afortunados últimos años, estamos tratando de juntar nuestros pedazos. Y la controvertida figura de don Juan Manuel es una parte fundamental de uno de estos pedazos constitutivos, un pedazo constitutivo de lo que los argentinos somos culturalmente. Yo personalmente estoy aburrido del tema Rosas, no me interesa. Creo que la discusión en torno a Rosas o a su significación se hace ya sobre la base de los valores que tuvo que ver o que tuvieron que ver con la actuación de Rosas, la libertad, la soberanía nacional. Sobre Rosas, personalmente, sobre su gestión de gobierno, sobre su significación política e histórica, yo creo que se ha dicho ya todo lo que había que decir. Es muy difícil que aparezca algo nuevo. Hace rato que no veo que se traiga ningún papel, ningún documento realmente significativo. De modo que lo que se discute son cosas actuales que tienen que ver con Rosas. Aquel que piense que la soberanía es lo más importante dentro de la escala de valores de los argentinos, bueno, ese estará con Rosas siempre. Aquel que piense que la libertad y el pluralismo y la tolerancia es lo más importante dentro de una comunidad como la Argentina, ese estará contra Rosas. Y así seguirá indefinidamente la polémica. Pero en la discusión histórica sobre Rosas, esa está terminada. Ya no interesa a nadie realmente. Eso fue el motivo de una escuela como la revisionista, que tuvo su mérito, que tuvo su actuación y que ya, diría yo, ha terminado, se agotó. Aunque hay muchos sotretas que no se acuerdan, frunzan nomás la jeta y el freno muerdan. No afloje tala viejo, siga la huella, y aunque anden degollando, no salga de ella. Traigo un clavel del aire de mi tapera al padre de los gauchos de nuestra tierra. La 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 la, al padre de los gauchos de nuestra tierra. Hay algo que es bien visible hasta 1830, 1829, 1830. Rosas se resiste a participar en la vida política porque la ve difícil, sobre todo en los momentos de anarquía que vive el país,
Reparemos que el año 28 se ha producido una cosa gravísima, una cosa trágica, como es la Revolución de Lavalle, la muerte de Orrego, el fusilamiento de Orrego, y un callejón sin salida, que lo tiene Lavalle como protagonista. Y esa amistad familiar con Lavalle hace que don Juan Manuel de pronto abandone sus tareas propias, y comience a ingresar en la vida política para ayudarlo a su amigo Lavalle, que está pasando una situación, habiendo peleado contra Lavalle, porque Rosas, después de 1 de diciembre, en primeros meses del 29, pelea contra Lavalle, como segundo jefe del ejército confederado, que tenía como jefe a Estanislao López. Pero sin embargo, en junio del 29, acepta conversar, tratar con Lavalle, tratar de darle una mano, ya que no tenía salida. Y llega a pactar esa conciliación del año 29, que fue un fracaso, pero que habla de la buena intención de los dos hombres de poder salir del atolladero, con una gran fe en Rosas, con una gran ingenuidad, de que amigándose con Lavalle, los dos amigos solucionaban los problemas. Lavalle era menos optimista, y a Rosas se lo ve con un gran optimismo. Yo creo que ese fracaso del año 29 hace que después Rosas tenga otras actitudes de más dureza, de más precaución en lo que va a venir después, porque fue una frustración para Rosas el fracaso del año 29. El año 34 a él le ofrecen, lo eligen, y él rechaza el gobierno. Rechaza el gobierno, que es cuando asume el doctor Massa. Pero él sigue ya, evidentemente está atento a los acontecimientos. Y lo que lo decide más, se me ocurre, aceptar el gobierno en marzo y abril del 35, es el asesinato de Quiroga, que lo tocó muy de cerca, porque él le había aconsejado a Massa que lo enviara a Quiroga como el único árbitro posible, con la autoridad que tenía en el norte, y arreglar a los federales desavenidos de Santiago del Estero, Salta y Jujuy, ¿no es cierto? Y que le maten al enviado, que además estaba en Buenos Aires, era aliado de Rosas en ese momento, había estado junto a él en los momentos, digamos, de enfrentamiento con López y con Cuyen, anteriores. Y lo asesinan a Quiroga. Y ahí creo que es cuando Rosas toma la decisión de asumir el gobierno, pero ya una decisión de mano dura, ¿no es cierto? A ver, sargento, ¿dónde estamos? Llegando a Barranca Yaco, mi general. Para asumir el gobierno y las facultades extraordinarias quiere un plebiscito. Entonces la ciudad vota, y la provincia también, durante 3 días, sí o no de la facultad de la suma del poder público para Rosas. Gana el plebiscito por una inmensa mayoría a favor, y recién en abril asume el gobierno. Esto en 1835. Es decir, el único plebiscito que se registra en la historia argentina es este de 27-28 de marzo del 35, pedido, reclamado por don Juan Manuel de Rosas. Sí, esto hay que señalarlo porque, y lo reconoce Sarmiento en La vida de Vélez Sarsfield, que el origen del gobierno de Rosas, del segundo, que es el que se discute, es de origen republicano. La fuente del poder es republicano. Aun cuando la Sala de Representantes podía nombrarlo, tenía facultades para nombrarlo gobernador y darle la suma del poder público, él no acepta sino después de una encuesta, digamos así,
popular en la ciudad de Buenos Aires. La provincia le fue muy adicta, siempre, pero quedaba la duda la capital. Después, conocido el resultado, él aceptó el gobierno y lo asumió. El amor para que dure tiene que ser como el locro, un poquitito de trigo, un poquitito de todo. Calungangue, del otro lado del río, los unitarios están. Pero no les tengo miedo, y un poquitito de miedo, porque el río es federal. Mico Litrario, ¿qué le trae por acá? Volvés a la frontera. ¿Ahora mismo? Ajá. ¿Y a dónde? A la Guardia del Toro. Mujeres al portillo del comandante Castro. Y van a hacer falta unas cuantas, pero no quiero barullo, ¿eh? Arríame vos misma, Romelia, Domitila y Antonia, que no tienen perro que les ladre, ¿eh? La piel de color moreno, el pelo color carbón. Y el oscurito del pecho, donde duermen sus recuerdos, colorado el corazón. Calungangue, de jumba, calungangue, de jumba, calungangue. Que hay que enseñarle a las nuevas generaciones algo de historia institucional argentina, ver cómo se produjo la disgregación de vastos sectores del continente y el riesgo que corrimos en el siglo pasado. Varias provincias, muchas provincias, creo que entre 7 y 9 provincias se declararon repúblicas independientes. Las cordilleranas querían unirse y enviaban sus gobernadores mensajes y reuniones tenían con la Capitanía de Chile. Otras simplemente se declaraban repúblicas independientes. Quiere decir que nuestro territorio puede haber quedado con una geografía parecida a la de Centroamérica. Y triste hubiese sido la historia de esos pueblos mediterráneos, muchos de ellos, que no hubiesen podido tener posibilidad de subsistencia. Solo ese espíritu nacional tan fuerte de Juan Manuel de Rosas, su tosudez y su fuerza, hizo que hoy tengamos el país que tenemos. Así que los detractores de él, los que se solazan con lo que pasaba en la historia sin tener en cuenta las épocas en que se vivían, sin tener en cuenta la forma en que se manejaban todos los hombres, los gobernantes de esa época, épocas muy duras, olvidan de este detalle. Yo creo que algún día se va, cuando la historia argentina se enseñe en serio, yo creo que va a haber un rescate de este aspecto. Si hoy tenemos una nación como la que tenemos, una de las geografías más grandes, es precisamente por haber tenido a ese gobernador de la provincia de Buenos Aires que asumió con plenitud y con fuerza las relaciones exteriores de las hermanas provincias argentinas y no permitió, a veces sí, a sangre y a fuego, con fuerza, no permitió la disgregación nacional. Soy de los que piensa que tenemos que asumir la historia con todo lo que tiene, con todo lo que pasó, con todos sus personajes. Esto de ninguna manera significa que debamos recoger a Rosas como un modelo, como un paradigma. La tiranía que él encarnó es un episodio juzgado. Fueron 20 años en que pudo organizar constitucionalmente el país y prefirió una situación de hecho, una conducción centralizada,
con todo lo que ocurrió en esa oscura época. Hay momentos en el tiempo de su gobierno, como el episodio de la Vuelta de Obligado, exaltado como defensa de la soberanía. Esto no absuelve del alargamiento del tiempo del proceso de organización de la República. Realismo en la historia, esta es la consigna. No crear ni falsos mitos, ni alteraciones de los hechos, sino tomar la historia como historia de hombres que tenían sus pasiones, sus errores y sus falencias, así como sus aciertos. Y en base a eso, asumir nuestro tiempo y proyectarlo hacia el futuro, recogiendo los ejemplos de lo que fue y de lo que no debe ser. El tipo de estructura y de gobierno de Rosas, para mí, entra en lo que no debe ser. Yo creo que Rosas fue en el siglo XIX uno de los más grandes hombres de la Argentina, uno de los hombres fundadores de la nacionalidad argentina, junto en el siglo XIX con San Martín. Las ideas de Mayo de darnos un gobierno propio fueron ejecutadas grandemente por la gesta sanmartiniana, que lograron que esto fuera una realidad. La gesta sanmartiniana no solamente fue una guerra contra España, sino que tuvo muchísimos valores que después tomó la historia argentina y hasta fue formadora del ejército argentino. Y Rosas fue el otro hombre que consolidó las ideas de Mayo, logrando la unidad nacional, logrando mitigar, apagar y cerrar el capítulo de las guerras civiles tan cruentas y tan desastrosas que no permitían ningún desarrollo. Rosas logra con la ley de aduana darle un gesto de amor y cariño a toda la industria artesanal, a la artesanía argentina, protegiéndola frente a la gran industria que venía de Inglaterra, Europa, Francia. Rosas logra desafiando el bloqueo anglo-francés, dar un gesto de soberanía que prácticamente la historia argentina no ha tenido, que después tal vez en el siglo XX lo tiene con la gesta de Malvinas. Por eso yo creo que Rosas es uno de los fundadores de la nacionalidad, uno de los grandes hombres, que respetó a rajatabla las autonomías provinciales, que con el respeto a las autonomías provinciales logró la primera organización constitucional, que es a través de los pactos federales, se logra la forma organizativa a través de una confederación. Esto es muy importante porque es el antecedente previo a después organizarnos a través de la Constitución del 53 como una organización federativa. Bueno, esto es Rosas, que además en mí despierta una gran admiración por sus valores individuales, personales. Era un hombre de un gran talento, de una gran sensibilidad humana. Fíjese que Rosas siempre estuvo acompañado por el pueblo, por su pueblo y sobre todo por los más humildes y los marginados. Muy cerquita de aquí, donde estamos conversando, nació un niño, como cuando uno tiene un hijo o como cuando uno ha nacido. Rodeado seguramente del afecto, de la alegría de la familia, de las fiestas o de las comidas que en esos tiempos se hacían. Y esto es el brigadier don Juan Manuel de Rosas, fue un niño, fue un hombre. Amó, fue amado, luchó, triunfó, perdió, sufrió, fue venerado, fue odiado. O sea, fue un ser humano que ocupó un espacio de la historia argentina. Esto nos lleva a dos reflexiones primeras. Es muy importante, sin faltarle el respeto, humanizar profundamente la historia, porque cuando a los grandes hombres, quizás de los peores defectos lo hicimos con el gran San Martín, con mi figura histórica, ¿no? La que como mendocino, yo me fui a Mendoza, me hice mendocino por el cariño y la admiración a don José de San Martín. Cuando los ponemos en el bronce exageradamente, no los podemos utilizar como modelo, como ejemplo, como elemento de comprensión. Entonces los primeros fueron seres humanos, con virtudes, con defectos, que ocuparon una etapa de nuestra historia. Y lo segundo, que nosotros somos entonces también, como hombres políticos obviamente, y seguramente sin la trascendencia y la trayectoria de ellos, somos seres humanos que también tenemos una responsabilidad, porque ni la vida comenzó cuando nosotros llegamos a la vida, ni la vida
termina cuando nosotros nos vamos de la vida. Y esto que podría parecer un fatalismo que nos lleve a la angustia o que nos lleve a la falta del compromiso, al contrario, creo que es la cosa más dramática pero también más hermosa del ser humano. Es tributario, es un heredero de lo que muchos otros hicieron, si no, no existiría y no podría vivir en soledad. Tiene un compromiso con su presente, pero además tiene una responsabilidad con el futuro. Y bueno, con esto quisiera, ¿no? Quizás no hemos hablado de inicio de la vocación industrial productiva, ni su actitud frente a la construcción y organización del país y frente al mundo, ni de sus triunfos ni de sus derrotas de entrada, sino de ubicar en su dimensión humana a un hombre de tanta importancia, ¿no? 30 años de la historia argentina dominada por don Juan Manuel de Rosas, y que vivió y sobrevivió hasta el presente en la historia argentina, como muchas veces como si estuviera vivo todavía, para quienes lo amaban o para quienes lo odiaban, sin haberlo conocido. Por resolución del señor gobernador provisorio, general Viamonte, ha quedado restablecida la honorable Cámara disuelta por la Revolución de diciembre. Pido la palabra. Concedida. Para imponer el orden y detener la anarquía, queremos que tenga plenitud de poderes el próximo gobernador, que por mi voto no puede ser otro que el comandante de campaña, don Juan Manuel de Rosas. ¡Viva el restaurador de la audiencia! El bastón de mando que pongo en manos de vuestra excelencia llevan consigo mi respeto y obediencia, con el deseo de que sea feliz. Señor general, este bastón que de vuestras manos ha pasado a las mías, procuraré devolverlo tan lleno de honor como me lo entregáis. Rosas no se negó nunca a la organización, como se dijo durante mucho tiempo, de la República Argentina en base a una ley magna, en base a la Constitución. Lo que sucedía es que no estaban dadas las condiciones, y esto queda perfectamente expresado en una carta que le hace Juan Manuel de Rosas a Juan Facundo Quiroga hablando sobre este tema, la famosa carta de la estancia de Figueroa, donde puntualiza totalmente su opinión sobre este tema, pero Rosas estaba totalmente dispuesto a organizar a la nación en base a una constitución que le dé la posibilidad de crecer como correspondía a un país que estaba en plena evolución, en un proceso de guerras internas que era necesario previamente terminar para darle la organización que realmente se merecía a la República Argentina. Unos arriesgan la vida, otros el honor. Aceptaré el poder y que gobierne Mandinga. ¡Viva Rosa! ¡Viva el restaurador! ¡Viva el restaurador! ¡Viva Rosa! ¡Viva don Juan Manuel! Cielo, cielo y más cielo, cielito del federal, el que no lo sea neto. ¡Viva Rosa! Huya la banda oriental, el que no lo sea neto. Huya la banda oriental. Estos procesos de unificación, en los que la provincia de Buenos Aires jugó un papel determinante, desde luego, son los mismos que ocurrieron en Italia o en Alemania alrededor de
de elementos fuertes como eran Saboya en el caso italiano, Prusia en el caso alemán o incluso España con Castilla varios siglos antes. Efectivamente ocurría así. Lo que pasa que en el caso de Rosas esta organización del país fue demasiado frenada, fue demasiado lenta. Cuando Urquiza se subleva, cuando Urquiza se pronuncia en 1851, a lo que atina Rosas es hacer publicar su famosa Carta de la Hacienda de Figueroa, mandada a Quiroga en el año 35, es decir, 15 años antes, diciendo que no era tiempo todavía de organizar el país, esa era su tesis. Es decir, que 15 años después Rosas seguía pensando lo mismo. Urquiza, en cambio, presentaba un programa seductor, como era la organización constitucional, y esa era la época en que las modas de la Constitución escrita prácticamente campeaba en toda Europa, y seducía, fascinaba a las grandes multitudes, era lo revolucionario, era lo moderno, era lo progresista. Y entonces, evidentemente, esta idea de unificación nacional que Rosas de algún modo fue solidificando a base de actos administrativos reiterados, a base de la defensa de la soberanía, a base de la unificación alrededor de una consigna política como la de él, esto se fue acelerando con Urquiza. Esto es lo que ocurre, pero en realidad el proceso de organización nacional es como indetenible, ¿no es cierto? Hubo quienes quisieron segregar las provincias del norte para anexarlas a Bolivia, Salta y Jujuy. Hubo un proyecto de sacar Entre Ríos y Corrientes de la Confederación y anexarlas también, o declararlas un Estado libre o anexarlas a un país extranjero. Sí, había un peligro de desmembración territorial también real, porque no se sabía cuál iba a ser la actitud de los países europeos. Y si los países europeos reconocían esta segregación, la Confederación se reducía. Creo que una de las cosas que es innegable, a Rosas se le podrán decir que algunas veces fue cruel, como en el caso de fusilamiento de Camilo Gorman, ¿no es cierto? Vamos a poner un caso de los más extremos, pero lo que no se le puede decir es que no defendió el espacio físico de la República Argentina, que es exactamente la de hoy, la que él dejó cuando cayó. El territorio argentino que tenemos es el que Rosas pudo salvar antes de Caseros. El padre Gutiérrez ha sido descubierto. Lo siento, señora. No lo entiendo, no sé de qué me está hablando. Otro sacerdote lo reconoció. Sigo sin entender. ¿Dónde está Máximo? Camila. Por favor. ¿Dónde está? No sé. Huyó hacia el río. En la puerta de su casa va a encontrar 2 caballos con provisiones. Brasil no está lejos. No pierdan tiempo. El amanecer se acerca. Y entonces voy a tener que cumplir con mi uniforme. He dejado 2 caballos con provisiones frente a la puerta. No lo desaprovechen. Mañana, Brasil no está lejos. Mañana, al alba, tendré que cumplir con mi uniforme. O sea que tendré que ir. Y no se van. Entonces, con Ocampo Feijó y Stagnaro, con quien hice el guión, estuvimos pensando, analizando, escribiendo situaciones. ¿Por qué? ¿Por qué no se fueron? Y entonces yo pensé, ¿y si fuera por un problema de conciencia de este hombre?
está en la película, porque yo trato siempre de tener mayor honestidad, especialmente tratándose de gente que ha vivido, ¿no? Está Vélez Sarsfield, se lo cita a Sarmiento, que desde Chile está azuzando este escándalo de alguna manera para desacreditar a Rosa. Fue muy usado esta pareja. Pero otro tema que me pareció importante también es pensar de que desde que el mundo existe en la Argentina, 40, 50 años anterior, hubo varios realizadores que quisieron filmar Camila y no se lo permitían. Entonces, creo que el hecho de haber podido finalmente contar esta vergonzosa historia nuestra es un paso adelante, y creo que el poder contar nuestros errores, analizarlos, es quizá una forma de no volver a cometerlos. Por lo menos eso es mi deseo. Y creo que la acogida que tuvo esta película demuestra, ¿no?, de que la curiosidad que el pueblo argentino tiene para conocer su pasado, tanto lo bueno como lo malo. Ha llegado a tal extremo la horrible corrupción de las costumbres bajo la tiranía del Calígula del Plata, que los impíos y sacrílegos sacerdotes de Buenos Aires huyen con las niñas de la mejor sociedad sin que el impío sátrapa adopte medida alguna contra estas monstruosas inmoralidades. El Mercurio, Santiago de Chile. ¿Qué opina ahora? ¿Qué debería hacer Rosas? ¿Darle la razón? Es una niña, doctor. ¿Ya no? ¿Ya no? Vea. Esto de Montevideo. Hay en la tierra castigo bastante severo para el hombre que así procede con una mujer cuyo deshonor no puede reparar casándose con ella. Valentina Alsina. Lo importante es saber si hay leyes que contemplan el caso. ¿Pero usted cree que a Sarmiento y Alsina les preocupa la ley? No piden juicio, piden castigo. ¿Usted leyó en alguna parte que piden juicio? Perdóneme, monseñor Elortondo, pero no creo que la iglesia sea tan ingenua. Está perdonado, doctor Vélez, pero el gobernador les hace una consulta jurídica. Muy bien. No existe el menor problema. De acuerdo a las recopilaciones y partidas, el caso constituye delito de sacrilegio y se castiga con la pena de muerte. En primer lugar, los hechos históricos tienen que entenderse dentro de su contexto. Si los miramos con los valores de hoy, ya nos equivocamos siempre, por un lado. Por otro lado, hay ciertos valores que para mí son permanentes y son universales. Fusilar a una mujer porque haya amado a un sacerdote me parece siempre condenable y detestable, ¿no es cierto? De todas maneras, los hechos históricos tienen que ponerse, repito, en su contexto. De otro modo, cometeríamos la misma injusticia que se podría cometer si dentro de 100 años nos juzgaran a nosotros por los valores que están vigentes dentro de 100 años. Esto es algo como obvio, ¿no es cierto? Y como una primera precaución que hay que tomar siempre. ¿Podemos liberarnos de lo malo del pasado? Sí, es claro, precisamente conociéndolo, para no reiterarlo, ¿no es cierto? Para no cometer de nuevo experiencias negativas. Saber olvidar lo malo también es tener memoria, decía Martín Fierro. Y bueno, no olvidarse de lo malo para no volver a repetirlo también es bueno. Rosas asume el gobierno en una situación ya de agresión interna y externa. Interna y externa. Esto se va prolongando. En el 37-38 se complica con el conflicto con Francia, que, como todos sabemos, se origina en una aplicación de una ley de la provincia de Buenos Aires que autorizaba a enrolar en caso de convulsión pública a los extranjeros en el ejército. Y esto provocó la región francesa y trajo el conflicto del 38 con el bloqueo y la guerra. Bueno, continuó, después se agregó en la década del 40 ya Francia e Inglaterra, más los exiliados que desde Montevideo, desde Bolivia y desde Chile conspiraban. Buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra.
echando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra viene con sus banderas, con sus banderas. La pucha con tantos barcos, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos con una eran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Hablar de la batalla de la Vuelta Obligado que se desarrolló aquí, frente a estas costas, el 20 de noviembre del año 1845, habría antes que hacer mención a otros acontecimientos militares que se dieron allá, abajo, aguas abajo del río Paraná, especialmente cuando la flota anglo-francesa, cuyo objetivo era remontar las aguas del río Paraná y en este caso el Paraná-Guazú, atacó la zona del bajo del río de la Plata, en Gualeguaychú, Colonia, y además capturó la armada de la Confederación que comandaba el almirante Bravo. Ahí comenzaron las operaciones bélicas. A partir de ese momento nosotros teníamos en claro que el conflicto se había desatado con las dos potencias más importantes de Europa. De modo que lo que hace el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el responsable de las relaciones internacionales del conjunto de las provincias de la Confederación, lo que hace es intentar garantizar la negativa a la navegación de los ríos por fuerzas extranjeras. Y decide hacerse fuerte en esta zona, en donde el río Paraná tiene un ancho de 700 metros, y establece en esta zona, desde la costa, de la parte baja de la costa, 3 cadenas a proa, popa y centro de 24 pontones, y los ata a un pontón, a una nave, la única nave que nosotros teníamos en la costa de enfrente, y de esta manera intenta frenar el avance. Avance que se desarrolla el día 20. Más allá de las cadenas, o sea, antes de las cadenas y tratando de cerrarle el paso a las fuerzas extranjeras, se colocan 3 baterías en las alturas de las barrancas que dan al Paraná. Y más hacia la subida del río Paraná, si los barcos lograban romper las cadenas, se estableció la batería Manuelita, a cuyo frente estaba el artillero Torne, famoso también hombre que había nacido en Nueva York, Estados Unidos, y sin embargo se había puesto al servicio de las fuerzas de la Confederación. Bien, esta batalla se desarrolla en aproximadamente 10 horas, las fuerzas extranjeras logran quebrar las cadenas, cortarlas. El fuego de nuestras baterías no alcanza a hacer efecto en las naves de ellos, naves con acorazados de hierro. Entonces, de modo que nuestra fusilería no alcanza para ocasionarle daños serios a las naves. Ellos logran romper las cadenas y sobrepasan la línea. Después de sobrepasar la línea logran desembarcar, pero nuestros hombres los obligan a retroceder, y en el retroceso en las aguas ellos también pierden alrededor de 50 hombres que mueren ahogados y heridos. En total se puede decir que esta batalla a nosotros nos costó 240 muertos y aproximadamente 400 heridos. A ellos casi la mitad de estos números. Si bien esto para nosotros fue una derrota desde el punto de vista militar, es una victoria desde el punto de vista estratégico, en la medida en que las naciones que nos atacaban, Inglaterra y Francia, no habían sido jamás enfrentadas con la fuerza, el coraje y la vitalidad que el pueblo argentino y el gobierno lo hacía. Allá los tenéis. Considerad el insulto que nos hacen al navegar un río argentino, pero no lo conseguirán impunemente.
tremola en la vuelta de obligado el pabellón azul y blanco y debemos morir antes de verlo bajar de donde flamea. Coronel Torne, a usted el honor del primer cañonazo contra los invasores. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Fuego! Es el líder anticolonialista más claro del siglo pasado. Pero no porque hiciese ideología o porque... No, porque él creía en eso. Porque culturalmente había heredado eso. No había tenido que leer demasiados libros para eso. Lo había heredado. La defensa del propio territorio, la defensa de la comunidad nacional, la defensa de una tradición cultural, además. Rosas era un producto de la cultura hispano-criolla, con toda su carga de valores. También con sus limitaciones, pero digamos, con su carga de valores. Entonces él defendía los intereses, lo hacía naturalmente, ni siquiera él creía que hacía méritos con eso. Lo hacía porque así lo habían hecho, así lo habían creado, y así se había formado. Caseros fue un enfrentamiento entre la Argentina nacional y la Argentina colonial. Fue una batalla postergada que venía planteándose, pero que no se había dado la posibilidad de que en una batalla se diese. A Rosas le aconsejaron que no librara esa batalla. Chilavert y algunos otros jefes, pero él quiso librarla la batalla de una vez por todas. Se me ocurre que él estaba un poco viendo de que ya terminaba su ciclo histórico. Que en este mundo que venía, en todo lo que estaba sucediendo en Europa, el submodelo, subproyecto, ya no tenía más aire. Y jugó la suerte a una batalla. O la ganaba o la perdía. Esta es la impresión que uno tiene frente a Caseros. Porque hubo quienes le dijeron, en la Junta de Guerra del día anterior, del 2 a la noche, dijeron que se metiera dentro de la ciudad, como había hecho cuando Puente de Márquez, que defendiera la ciudad y que dejara a la caballería fuera y peleara a Urquiza, las columnas de Urquiza fuera de la ciudad. Pero que la infantería y la artillería la entraran en la ciudad y resistieran dentro de Buenos Aires. Y no quiso. Él decidió librar Caseros. Como tantos otros argentinos, Rosas también debió transitar el amargo camino del exilio. Los países son historias solidificadas. Esto no lo digo yo, lo decía Otto Bauer, un gran historiador austríaco. Es decir, es como si la historia fuera produciendo capas sucesivas de terreno que la gente va caminando. En la medida que la historia le dice, ojo que acá este terreno es peligroso, acá hay una grieta, esta aparente suelo más o menos solidificado en realidad oculta una grieta, etc. En la medida que la historia puede decir esto, también hace más, digamos, le da un poco más de sabiduría a los contemporáneos, les enseña cuáles son las claves de su presente, ¿no? Les muestra, los enseña a elegir mejor, en una palabra. Que lo hagan o no, ese es otro problema.
La repatriación de los restos de don Juan Manuel ha existido, me parece, una revalorización de lo que significó para la historia argentina, una historia que tiene que contarse integralmente y que no se puede contar simplemente por partes o con una sola mirada de naturaleza unilateral. No puedo dejar de advertir, naturalmente, que esto ha ocurrido en otras facetas de la historia argentina. Alguien también dijo alguna vez que el propio peronismo era el hecho maldito del país burgués y de alguna manera esa suerte de mito, de cara oculta o de lugar incómodo de la historia se repite a lo largo de toda la causa nacional y popular. Pero de todas maneras me parece que, como recién comentabas, en materia de nuevas generaciones o para las nuevas generaciones de argentinos, esto se va superando porque cada vez menos se reconoce simplemente la historia en aquello que cuentan desde una perspectiva oficial y mentirosa, en definitiva. Cuando yo fui presidente de la República, me enteré que la tumba de Rosa en Inglaterra estaba destruida. El embajador argentino era un almirante fanático antirrosista. Lo hablé por teléfono y le dije, embajador, a arreglar la tumba de Rosa. Entonces él cumplió la orden mía, se arregló la tumba y a raíz de eso el embajador Ortiz de Rosa, descendiente del general, me regaló este retrato. ¿Ah? Le vamos a hacer un Wow. Este retrato de Juan Manuel de Rosa era el que tenía su hija Manuelita en la mesa de luz y ahora lo tengo yo en mi escritorio. Que le gouvernement vient de décider de ramener en Argentine les restes de Juan Manuel de Rosas. Cela fait partie du programme politique du président argentin Carlos Menem. C'est le premier volet de sa politique, l'unité de la nation argentine et de faire revenir comme cela dans sa terre natale les restes de Juan Manuel de Rosas mettra fin à cette vieille querelle entre unitaires et fédéralistes. Mais pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Pero ¿por qué se esperó tanto tiempo para esa repatriación? Viejas y encontradas luchas de los argentinos no solamente han demorado esta repatriación, sino que están demorando el despegue de nuestro país. Por eso el presidente Menem dice que debemos reconciliar el pasado para asegurar el futuro y de esa manera poder nosotros también iniciar todo esto que Francia ha logrado después de una guerra muy cruenta, una guerra que la ha castigado mucho, como han sido las dos guerras mundiales e incluso problemas internos también que tuvieron los franceses, como el caso de Argelia. La llegada de los restos del brigadier general don Juan Manuel de Rosas a Francia dio comienzo a los homenajes oficiales, imposibles por razones diplomáticas en la etapa inglesa de la repatriación. Yo había decidido ya muchos años antes, en mi época de joven, de estudiante, de político, bregar incansablemente por la repatriación de uno de los hombres más grandes de nuestra nacionalidad, a partir de hechos históricos fundamentales, no tan solo en lo que respecta a su realización, sino fundamentalmente a partir de la opinión que despertó la actuación de Juan Manuel de Rosas. Entre ellas, nada más ni nada menos que las del padre de la patria. El general San Martín supo legar su sable en su testamento a nuestro héroe, expresando que lo hacía teniendo en cuenta la entereza con que defendió la soberanía de la patria. Con posterioridad, mi maestro en política, que fue el teniente general Juan Domingo Perón,
supo manifestar, expresar, decir que el arquetipo que nos guíe en la lucha por nuestra liberación será la figura de don Juan Manuel de Rosas. Todo esto ha sido una guía constante y permanente de este hombre del interior que luchó por el federalismo y por quienes posibilitaron de que nuestra patria fuera federal. Por eso tomé esa decisión muchos años antes de ahora, que pude concretar, gracias a Dios, durante mi gestión de gobierno, de la forma y del modo que ya todo el mundo sabe. Los restos de Juan Manuel de Rosas descansan en su tierra. Un sol federal despedía para siempre a don Juan Manuel. Quedaba atrás la Europa del exilio, la tierra de sus viejos rivales de la vuelta de obligado. Por fin el regreso a la patria. Por fin. Vi tres Marías distintas en el azul de otro cielo. Marías que nada saben, que busco cobijo nuevo. Marías que nada saben, que busco cobijo nuevo. Puedo contarles, María, que en el azul de mi pueblo un relámpago de furia hizo temblar el lucero. Un relámpago de furia hizo temblar el lucero. Esperemos la alborada y la palabra del sol, que nos diga este Señor con qué luz alumbrará. Peregrinos somos hoy, no debemos olvidar.